Un segundito. Ya, ya, a ver, entonces, eh, bueno, el tutorial 3 es principalmente para saber cómo usar estas dos librerías, TDLib y MeteoStat. Ya, bueno, en general, estas librerías van a apoyar todo lo que tenga que ver con radiación solar, ya para después hacer trabajos aplicados sobre colectores solares, todas esas cosas. ¿Se escucha bien, cierto? Ya, Sí, 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 escuché bien. ya, pensé que estaba yendo todo. Ya, pues. Entonces, ¿qué es principalmente lo que nos va a servir esta librería? Es sacar estos datos: la posición del Sol, la elevación solar, el azimut, el ángulo cenital, esos parámetros que son los que nos van a ayudar a determinar, por ejemplo, la cantidad de energía o radiación que puede llegar sobre un panel solar o un colector. Y entonces estos son súper importantes. Generalmente, lo que nosotros hacemos es hacer supuestos sobre dónde se encuentra el Sol, ciertos ángulos. Hay páginas donde tienen, por ejemplo, donde tienen, dependiendo del día del año, datos sobre la altura y la elevación y todo eso. Entonces hay que sacar como los datos de esa página en un archivo CSV, pero la gracia de esta librería es que las tiene ya guardadas. Entonces nosotros tenemos que llamar nomás algunas funciones y podemos sacar la elevación solar y todos estos datos. Y eso nos va a servir para el ángulo de incidencia, etcétera. Y lo mismo con la radiación solar. Como la posición del Sol va a variar durante el día, la radiación solar disponible o útil va a cambiar también. Debido a que, dependiendo si, no sé, por la radiación llega a 90 grados con respecto, o sea, con un ángulo cero sobre un panel o sobre un colector, etcétera. Entonces, bueno, todo esto ya lo han visto. Y al final es esto, es poder jugar con la posición relativa del Sol con respecto al panel y ver cómo afecta la posición en un instante. Y luego sacar parámetros a partir de eso. Entonces, todas estas cosas de la irradiación normal directa, horizontal difusa, eh, esta irradiancia horizontal global, todos estos parámetros son variables durante el día y la librería que vamos a ver ayuda a poder determinar eh, esos parámetros con mayor facilidad, sin tener que hacer supuestos y todas esas cosas. De hecho, estas son páginas que habíamos visto que son bancos de datos eh, para poder sacar datos del Sol. Entonces, vamos ahora sí con el tutorial. Bueno, principalmente para instalar el tutorial hay que usar pip install. Si es con Jupyter, hay que usar estos códigos. Y si es desde la terminal, es simplemente escribir pip install sin, sin ese signo de exclamación. Entonces, a ver, lo primero es que dependiendo o que tenemos que tener claro es el lugar donde vamos a estar haciendo el análisis. Para eso vamos a necesitar la latitud y la longitud del lugar y la altitud la altitud con respecto al nivel del mar. Son datos, datos importantes. En este caso, el tutorial los hace con respecto al edificio de Peñalolén. Ahora, también es importante que dependiendo del lugar, siempre tenemos que determinar una zona horaria. ¿Por qué hay que determinar una zona horaria? Porque dependiendo de la hora y el lugar, nosotros podemos tener una estimación de la posición en la que se encuentra el Sol. Entonces, si nosotros vamos a hacer una estimación, algún cálculo en algún momento específico del día o en un intervalo específico, nosotros vamos a llamar a las variables con respecto a horas. Y esas horas tienen que estar determinadas de acuerdo a un lugar en específico. Porque, por ejemplo, acá si usamos import PyTS, TZ, diciendo que estamos, por ejemplo, definiendo la zona horaria de Chile, nos van a entregar tres tipos de zona horaria, dependiendo del lugar en específico. Entonces, en el caso de Peñalolén están en América Santiago.
Esa es la zona horaria. Hay dos formas de determinarla. Una con PyTZ y la otra es con Time Zone Finder. Esta librería no viene por defecto en Python, así que también hay que instalarla. Entonces, ¿cómo partimos? Lo primero, como ya decía, definir latitud y longitud de un lugar, también la altitud. Eso ya es lo primero. Y lo siguiente sería instalar las librerías. Entonces, bueno, esta ya está por defecto, es lo que estaba mostrando. Si llamo esta función PyTZ y define una variable, por ejemplo, zona horaria en la UI, es América Santiago. Ahora vamos con lo otro. Es importante instalar Meteostat, así que usamos el código de la librería. Lo que va a aparecer con esto es, este, lo voy a sacar de aquí, ¿no? Este de acá arriba, y lo voy a poner. Entonces, todo esto ya se imprime, la zona de la UI es esa, y ahora, eso es lo que va a pasar cuando se instale la librería. Se van a instalar todos los paquetes, las librerías necesarias. Acá me aparece, obviamente, porque todo que yo ya le tengo instalado. Entonces, hacemos lo mismo después con PyLib. eh, y luego con TimeZone. Acá yo ya la tengo instalada, así que me funciona, pero por ejemplo, si corren esta función, este código, sin haber corrido este primero, les va a tirar un error de que no se reconoce el módulo TimeZone. Y acá, por ejemplo, dice, ocupo el mismo código para instalarlo. Ya, ahora. Como estábamos diciendo, cuando vamos a hacer el análisis de sobre cómo se comporta la radiación solar sobre un panel en específico, necesitamos un intervalo de tiempo. Para definir intervalos de tiempo se puede usar la función datetime de la librería datetime. Y acá tenemos tiempo de inicio y tiempo final. Este tiempo de inicio es eh, el momento, hora exacto, mes del año, del lugar donde vamos a estar haciendo la medición. Entonces tenemos que integrar todos los parámetros. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que tenemos que entregar? El año, el mes en específico, el día, la hora y el minuto. Si, por ejemplo, bueno, acá yo tengo ya definido, por ejemplo, tiempo de inicio y tiempo final. Eh, si yo imprimo esas variables, esto se va a guardar así, es un arreglo, es una frase, eh, y esta es la forma en la que llega almacenada la información, el día, mes y el año, y luego todo lo que es respecto a minutos, horas, segundos. Ya, si después yo quiero saber, por ejemplo, cuál es la diferencia, tenemos que fijarnos bien en cómo está determinada. Por ejemplo, acá sale que es un día de diferencia, pero por ejemplo, si yo varío el año, acá pongo 2021, y ahí serían 12 meses y un día de diferencia. Con eso es con lo que tenemos que ir jugando. Entonces, ¿qué es lo otro que necesitamos? Eh, entonces, con estos tiempos de estudio, podemos analizar o determinar un intervalo de tiempo sobre el cual vamos a hacer los análisis. Eh, Acá, por ejemplo, se pone que la frecuencia o intervalo será en horas. Esto es para definir inicio y final, pero todos los intervalos de tiempo uno tiene que definirlos antes de hacer los análisis para hacer como la lista completa. Entonces, de acuerdo a nosotros a las horas que determinamos acá, tenemos que utilizar, por ejemplo, PyLib para encontrar los datos en el lugar, en el momento específico. Entonces, eh, ya, con esto se crea una variable que es como el lugar donde estamos haciendo el análisis. Y dame un segundo, ya. Entonces, con esto definimos el lugar y con este de acá definimos un arreglo con el tiempo de estudio en una frecuencia determinada. ¿A qué me refiero con esto? Entonces, déjame.
Ya, entonces, acá lo que estamos viendo es que si yo imprimo log.lib, este solo objeto guarda toda la información de nuestro estudio. No le adjuntamos ningún nombre, pero esta variable va a almacenar la latitud, la longitud y la zona horaria, que son parámetros que nosotros ya habíamos definido en un momento, habíamos definido antes, ¿ya? Pero así después todo queda guardado en una sola variable. Luego, yo puedo generar una lista grande, que sería también estudio, con un tiempo de inicio y un tiempo de final, que es lo que te decía recién. Nosotros definimos un intervalo de tiempo para hacer un estudio. Acá aclaramos la zona horaria para que todas las variables que se vayan a crear dentro de esta lista estén asociadas a la misma zona horaria o al mismo rango horario, y acá nosotros definimos la frecuencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá estábamos definiendo que van a ser intervalos donde la frecuencia va a ir variando en horas, entonces acá definimos que vaya variando en horas. Eh, entonces ahí guardamos la variable y después recorremos todos los datos. Entonces, todos los datos que esto nos va a estar entregando son una lista enorme, porque yo cambié que ahora fuese un intervalo más grande, antes era un intervalo de un día, ahora estamos hablando de un intervalo de un año. Eso es lo primero. Luego, otro, otra función que tenemos en esta, que vamos a estar utilizando eh, comúnmente, aparte de definir un intervalo horario, es estimar en ese intervalo horario cómo van a ser los ángulos del sol. ¿Ya? Entonces acá yo ya definí una lista completa de momentos específicos que yo quiero analizar, y acá vamos a partir de estos instantes, vamos a sacar datos relevantes para los estudios. Entonces, la librería, seguimos con log.lib. Ahora, a nuestro objeto, que tiene toda la información horaria, posición, latitud y todas esas cosas, le aplicamos esta función que es getSolarPosition. Y esto nos da la posición solar y todos los datos asociados a cómo determinar la posición solar. Y tenemos que entregarle un tiempo, tenemos que entregarle una regla que tenga los instantes o todos los momentos en los que igual vamos a estar estudiando o vamos a estar realizando el estudio. Entonces le entregamos nuestra librería, o sea, nuestra regla con todos los momentos, y nos va a generar una tablita con todos los parámetros que necesitamos. Luego graficamos eso y acá son demasiados datos, así que voy a corregir eso. Eh, y ahora sí. Entonces, esta tablita de acá nos entrega estos parámetros. Nos entrega este, esta tabla donde está el, el ángulo cenital, la elevación, el azimut y varios parámetros. ¿Cuáles son los que vamos a estar trabajando nosotros? Este, este de acá y el azimut. Son los típicos que vamos a estar usando. Entonces nosotros necesitamos este, también generalmente vamos a estar usando la elevación y el azimut. Son los tres parámetros con los cuales vamos a estar utilizando en las ecuaciones que vamos a estar viendo más adelante de colector y paneles solares. Ahora, por ejemplo, acá estoy graficando los ángulos del sol, ya los ángulos en grados, pero yo también puedo graficar, acá voy a hacer un gráfico aparte, eh, con la altitud del sol, con la elevación. Dame un segundo. Veamos, veamos, veamos. Entonces voy a borrar este. Yo quiero graficar la elevación aparente. Esto de aquí.
Ya, ahí corramos. Ya. Esa sería la elevación del Sol. Eh, Ahí defino bien eso. Ya. Este código de acá, del gráfico, se utiliza para poder printear en el gráfico el tiempo en horas, sin que quede, sin que quede como desordenado, que estos numeritos se vayan imprimiendo uno sobre otro, que suele pasar. Y si, por ejemplo, si imprimimos eso, generalmente se desordenan eh, los números del eje X. Ya. Entonces, con esta tablita, con esta función ya tenemos un montón de información sobre la posición del Sol. Lo siguiente es ahora ver los otros parámetros importantes, pues, la irradiancia, eh, difusa, etcétera. Ya, para el mismo intervalo de tiempo. Entonces tenemos los parámetros, o claro, los parámetros asociados a la radiación solar, y utilizando esta función getClearSky, podemos tener esos parámetros. Y así se verían esos parámetros. Ya. Y acá usamos casi lo mismo. Si te fijáis, es de nuevo plotear el tiempo de estudio, eh, la irradiancia solar, seleccionando específicamente qué columna quiero printear. Y luego este parámetro o esta línea de código para poder formatear bien o dar forma bien al eje X, sin que se desordene tanto el gráfico. Importante, de nuevo, siempre necesitamos tener un arreglo con el intervalo de horas que nosotros queremos estudiar. Entonces, por ejemplo, digamos que yo cambio el año. Y así yo cambio el año, debiese los gráficos ser distintos. Entonces cambiamos, aquí mejor cambiamos el mes. Ah, cambiamos vamos cómo cambiar los gráficos. Ya. Si te fijas, igual acá cambian estos parámetros porque estamos cambiando el mes y el sol cambia sus ángulos dependiendo del mes, de la posición del sol y todas esas cosas. Y acá también bueno, la altitud nunca varía tanto, porque la altitud siempre va a ser máxima más o menos entre 12 y 3, eh, pero eso, dependiendo del momento es donde vamos a tener parámetros distintos. Y también dependiendo del mes, van a cambiar la radiancia, no sé, por verano va a ser, estos parámetros van a ser más altos, más bajos, dependiendo de la estación del año. ¿Se entiende? Sí, sí. Ya, perfecto. Entonces, ya. En resumen, ¿cuáles son las dos funciones nuevas que nos permiten sacar todos estos datos? Son esta de aquí, getClearSky, y la otra es eh, esta, la posición solar, getSolar. Ahora, ¿qué es lo siguiente? Otro parámetro que es importante tener en cuenta es que dependiendo de la hora del día, de la posición, etcétera, nuestras variables ambientales también van cambiando, ¿ya? Entonces, este Meteostat nos da todas las variables climatológicas del momento o de las horas en las que estamos estudiando. Entonces, ¿qué es lo que le tenemos que entregar? Es los parámetros de la zona, la latitud, todas esas cosas, y nos va a entregar, bueno, lo mismo, información, o vamos a generar un objeto que tiene asociado varios parámetros. Entonces, tenemos este objeto. Y ese objeto nosotros, al igual que el anterior, le podemos aplicar funciones.
Ya entonces, si nosotros queremos saber, eh, y, por ejemplo, datos específicos, ya tenemos el objeto, definimos esta variable, esta holding, que tenemos que entregarle, la zona horaria, el inicio y el término, la posición o la localización, con estos datos que ya hemos definido acá. Y esto nos va a dar un objeto con todos los parámetros climatológicos asociados a ese día. Entonces, acá podemos crear un data frame con todos los datos del día, la temperatura, etcétera. ¿Cuáles son los que vamos a estar usando comúnmente? La temperatura ambiental. Entonces, nos vamos a concentrar en la primera columna, la temperatura. Entonces, ¿qué son todos estos parámetros de acá al lado? Tenemos la temperatura del punto rocío, la humedad relativa, la precipitación, nieve acumulada, etcétera, dirección del viento, presión atmosférica. En el caso de nosotros, para el curso vamos a utilizar solamente la temperatura ambiental. El resto de parámetros no afectan a las cosas que vamos a estar calculando. Quizás un poco la velocidad del viento, pero no la vamos a considerar. Y por ejemplo, acá volvemos a graficar de la misma forma eh, que en los casos anteriores, cómo se comporta la temperatura o la temperatura ambiental, seleccionando la primera columna del data frame y en el tiempo de estudio. ¿Ya? Y aquí tenemos estos, estos datos. ¿Ya? Eh, entonces esas son las variables, o sea, las funciones nuevas que vamos a estar usando. Y yo lo que quería hacer era ahora, era calcular cómo varía la temperatura de un objeto sometido a esas condiciones climatológicas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para eso hay una función que podemos definir que es calor neto. Eh, para esto necesitamos conocer primero la temperatura de un material. En este caso, esto viene de un ejercicio que es con un material poroso, la temperatura ambiente, de radiancia solar directa y difusa y el ángulo cenital en grados. ¿Ya? Entonces, si te fijas, estos cuatro parámetros son parámetros que ya conocemos. Entonces, podríamos sacarlos desde aquí. Eh, ¿Y qué es lo que nosotros queremos tener como parámetro de salida? El calor neto. Entonces, acá el ángulo está en grados. Acá los ángulos que nosotros podemos determinar de las funciones que estuvimos sacando están en grados también. Están en grados. En- entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, calcular el calor, el flujo de calor, necesitamos estar en, no en grados, sino que en radianes. Esto es para condicionar un poco el efecto de cómo se miden los grados, debido a cómo está definido el sistema. Eh, este coeficiente global es un estándar, después lo vamos a poder calcular y estimar para cada uno de los modelos de- o para modelar las pérdidas de calor por conducción y convección de, por ejemplo, un colector. Esto es una constante X. Y estos son los parámetros importantes. Por ejemplo, esta es la pérdida por conducción y convección que depende únicamente de este factor y de la temperatura ambiente y la temperatura del material en ese instante. ¿Ya? Entonces, lo que ahora nos está resultando es que necesitaba definir la temperatura del material y me tiró unos errorcitos, así que hasta aquí quedé con el ejemplo. Pero eh, voy a subir un video desarrollando bien este ejemplo. A mí no me resultó como lo quería hacer. Mira, se parece a una pregunta de la tarea 2, creo.
Sí, sí, es que es muy parecida, pero la tarea 2 era la temperatura corporal o sea, Ah, sí. como de no sé, de un material, de la ropa. Pero este era de un material que estaba, era como un colector, pues estaba abajo del, del sol. Es de una pregunta anterior. Entonces, voy a ordenar un poquito esto. Vamos a ver, ya, entonces, esos eran los dos parámetros que me faltaban. Y ahora sí vamos a trabajar con esta lista. Eh, ya, yo voy a crear tres variables. La primera va a ser la temperatura ambiental de AMB y la voy a hacer igual a esta columna que estamos imprimiendo acá. Entonces, así me aseguro de que esa variable sea un arreglo con la temperatura en todas las fechas en todos los momentos en los que yo estoy trabajando. Eso en primera instancia. Además, necesito crear una temperatura de objeto, que es el objeto que voy a estar trabajando, que tiene que ser del mismo porte, también tiene que ser un arreglo, voy a poner que sea un arreglo vacío de, eh, del mismo porte que de ambiente. Y tengo que importar, que no lo había trabajado. Ahí sí. Entonces vamos que tenemos print, AMB, y también imprimimos print de objeto. De lápiz, ¿cuál es el error que hay? Ah, derecho. Entonces, aquí ya tenemos el arreglo vacío y acá tenemos un arreglo con todas las temperaturas ambientales. El tema es que esto está como definido como dos columnas. Y el primer elemento, bueno, eh, dame un segundo, que lo arreglo. Ya, sí. Entonces, ya lo importante es que el porte de las dos columnas es el mismo. Ya está, las dos tienen el mismo porte. Entonces, lo que yo ahora quiero es, voy a hacer un for de objeto y lo que voy a estar haciendo dentro de ese for es, y algo que nos faltaba de este objeto que es una matriz. Va a ser es como un vector y yo creo que el primer término da igual a este de, y que decir, que serían los 30 grados. Entonces,
Eh, Antes de eso, nos faltan definir otros parámetros. Ya, y lo que pasa es que esta función que acabo de definir acá, la que definí, es el flujo de calor. ¿Ya? Y el flujo de calor es cuánto calor va a disipar el objeto o va a ganar el objeto dependiendo de dónde esté y la temperatura ambiental y todo eso. Pero el objeto también tiene otros parámetros que van a eh, determinar cuál es la temperatura de ese objeto. Entonces, para eso primero definimos la densidad del material, que en este caso estoy diciendo que van a ser 1780 por 1 menos FB. Pues no noto bien completo lo que era FB. Eh, Luego sería CP igual a 1300 y el área es, para simplificar, luego el volumen va a ser A por D por 1. eh, y este D lo voy a completar en un momento. Estos son los parámetros que vamos a estar usando. Entonces, lo que vamos a estar haciendo en este for, y voy recorriendo este objeto, de hecho, voy a poner mejor 0,len de objeto, eh, ya dice. Entonces, tenemos de ambiente, eh, vamos a ver, mientras completo lo que me falta, ¿tienes alguna pregunta de las librerías que vimos recién? No, estoy intentando ver qué está haciendo nomás. Ya, esperando los parámetros que me faltan. Y ya, me faltaba eso. Y entonces, lo que vamos a ir haciendo es calculando la temperatura futura del objeto. Eh, ya, entonces, para eso vamos a definir este objeto. Eh, entonces, en base a la temperatura inicial del objeto, nosotros vamos a ir viendo cuál va a ser la siguiente temperatura. Entonces, va a ser más uno, porque vamos a estar calculando la temperatura futura, como de un intervalo más de tiempo. Lo siguiente sería la temperatura del material en ese instante.
y esa temperatura hay que sumarle, o sea, restarle la disipación. Y esa disipación va a ser este Q, esta función Q neto con los parámetros eh, que definí en ese instante. Entonces, va a ser el primer parámetro que habíamos dicho que teníamos que colocar es el ángulo solar. El, entonces, este sería, bueno, este caso, coma, voy a completar este, control. Ya. Ahora, ¿qué pasa? Que estos parámetros yo no los tengo definidos actualmente, solamente tengo el T ambiental para un instante específico y el T de la temperatura anterior, o sea, la temperatura actual. Y esto va a ser de objeto. Entonces, lo que estamos haciendo con estas funciones es determinar la pérdida de calor y cómo eso va a ir afectando la temperatura del objeto en los siguientes instantes de tiempo. Ahora, ¿qué falta? Falta utilizar la irradiancia solar. Entonces, primero, falta theta y eso va a ser igual. Ese va a ser igual a este valor de acá. Estas son las irradiancias. eh, el ángulo que nosotros necesitamos es el ángulo cenital. Necesitamos este, el cenit. Entonces, vamos a hacer un control C, y para acá abajo, control V, y después necesitamos la irradiancia solar directa, y ese va a ser este está acá, y nosotros tenemos dame un segundito, este sería, el DNI es la irradiancia normal directa. Y yo estaba diciendo que necesito la directa. Entonces, esta sería la que tenemos que colocar. Entonces, de nuevo, eh, muy bien. Y la otra que falta es la difusión. Y esa sería, ya. Y ahí tendríamos todos los datos. Entonces, démosle correr y ya, vamos a graficar. Aquí. Entonces, voy a copiar este gráfico de acá
Y salvarle, eh, bueno. Y tiró un error. Veamos qué sería eso. Ah, ya. Esto sería GPI, GPI, porque PC instante específico. Veamos, y el error está en el último. Entonces, este tiene que ser. eh, ya, no ocurrió lo que quería. Y eso es porque hay un valor que está dando a menos 8. Ya, y bueno, ya. Mm, Tenemos un problema. No se está incrementando nada. Entonces, déjame ver cómo resolvemos. Ya, el error está en que estos de aquí, todos esos objetos están definidos de esta forma. Entonces está tomando esta línea completa para meterlo acá en la función. Entonces, déjame borrar eso ahí. Y ya, no, no es eso. Porque sí hay parámetros que ya está calculado. Acá me falta algo. Acá, esto es como es calor. Entonces yo tengo la pérdida de calor y la tengo que multiplicar por el área dividido en S. Es el área dividido en la densidad del material por, eh, por 70 por el volumen. Entonces eso es un poquito de todo. Ya. Y ya el objeto va perdiendo temperatura, así que funciona. Pero imagina que esto no debiese funcionar así. Vamos a decir, para ver si pasa lo que sé que debería pasar, ya está. Este vamos a decir que es, eh, a ver, vamos a decir que parten a la misma temperatura. Ya, acá hay alguna error. Porque si la temperatura ambiente sube, la temperatura del objeto debiese subir un poquito.
A ver, déjame ver en qué me equivoco. Ya, vamos a ver que me estoy equivocando. Ya, bueno, tendré que revisarlo bien. Eh, 60 por completo. La temperatura inicial. En fin, bueno, tengo que revisar bien que me equivoqué, pero el punto es que, eh, por ejemplo, si yo quisiera después hacer este mismo análisis, no sé, de pérdida o ganancia de calor dependiendo del lugar, si te fijas, ya no necesitamos importar bases de datos, cosas así con los datos definidos, por ejemplo, o medidos en un día. Basta con que vengamos aquí y cambiemos nosotros los parámetros. Entonces, incluso yo podría cambiar acá, decir que esto es lo mismo, 22, pero que son distintas horas. Eso está en 22.
No estoy diciendo que es el mismo día, el mismo mes del mismo año, pero a distintas horas. Ya, entonces, por ejemplo, podría cambiar solo eso y ya podría tener un gráfico en teoría distinto. Entonces, veamos cómo va cambiando todo. Entonces, cambia un poquito este gráfico. Esto casi todo similar. Sigo trabajando en el día y mi grafiquito de acá de las temperaturas también cambia un poquito. Veamos si puedo hacer que cambie más todavía. Acá estamos en el mes 10. Vamos al mes 04, eh, ahí por eh, menos por ahora, 19. Aquí sí cambia un poquito. La posición del Sol y el azimut, bueno, la altura casi siempre la misma, o siempre tiene el mismo comportamiento. La radiancia y todos estos parámetros también cambian. Entonces, la temperatura ambiental también cambia. Y vemos entonces cómo ahora se comporta la temperatura del objeto. Ya si te fijas, en este caso el objeto siempre va cayendo su temperatura. Acá pasan dos cosas. La primera es que este objeto eh, tiene parámetros y es considerado un objeto, un material para enfriamiento radiativo. Eso quiere decir que siempre está emitiendo calor eh, de tal forma que nunca va a alcanzar la temperatura ambiente. Porque acá lo que debería ocurrir es que si este objeto parte a una temperatura, no sé, 30 grados, eh, si la temperatura ambiente sube mucho, este objeto también gana calor, pero no tanto. Entonces acá la temperatura del objeto también debe subir, pero este objeto va a seguir perdiendo calor debido a que va a entregarle calor como al universo. ¿Ya? Porque los materiales de enfriamiento radiativo no interactúan con la radiación atmosférica ni la radiación solar, sino que se enfrían en esas radiaciones y siguen emitiendo al, digamos, al sol. Pero acá ellos no tienen pérdida por convección y conducción, esto es ya por un tema del ambiente. El G depende solamente de esta diferencia de la temperatura del material y de la temperatura ambiental. Ya entonces, si la temperatura ambiental sube mucho, quiere decir que este calor también sube, es más grande, pero acá está como un menos. Entonces, si este valor eh, o la temperatura al fin es muy, muy mayor que la temperatura ambiental, bueno, ahí van cambiando cositas. Y el material se debe calentar o se debe enfriar dependiendo de eso. Pero si te fijas ahí, cambiamos las fechas, los días y cambia un poco el gráfico. Voy a corregir bien esto porque a lo mejor algo ocurre. Ya, eso, alguna consulta de, por ejemplo, cómo trabajar los datos que tienes la función. Mm, No, o sea, un poco enredado, pero ahí, si lo vaya a subir, ahí lo voy a revisar mejor, con más calma. O sea, el objetivo es que después, dependiendo de lo que estás trabajando, tú puedes seleccionar de todos estos data frames, de todas estas tablas, lo que tú necesitas. Por ejemplo, acá yo necesitaba la temperatura ambiental y saqué ese valor, esa columna, y la almacené en otra. O sea, acá creé una variable más chiquitita de la temperatura ambiental. Y así con el resto de cosas. Entonces, esa es como la idea. Que esta librería lo que te permite es poder seleccionar con mayor certeza cuáles son los datos que tú quieres trabajar. ¿Se entiende? Ya, sí, perfecto. Ahí tenía otra duda. En una parte había una función ¿Sí? que tenía como temperatura del sol mayor a 90, como dentro de... Ya, ya. Ya, esto es el grado.
Este de acá, Ah, ¿cierto? eso sí. Teta son Ya. ese. Esto es porque, ¿cómo se define el ángulo cenital? O sea, el ángulo, sí, cenital. Déjame buscarlo acá. Es por esto. Tan- ya, el ángulo cenital es este de acá. Entonces el ángulo cenital es con respecto a la vertical. Entonces ahí te decía que fuese mayor a 90 porque creo que el ángulo que entregaba, estamos trabajando en ese ejercicio era para... eh, había un error si llegabas a 90. Ah, ya. Es, Pero no es no me acuerdo muy necesario bien. usarlo siempre. No, ¿O no, sí? no, es que depende. Acá era para que todo esto fuese válido si el ángulo era mayor a 90. No tengo que revisarlo bien. A ver, dame un segundo. Es que depende de cómo te daba en los datos iniciales. Eh, que parece que en este caso la posición no existía ese ángulo y el ángulo que uno terminaba usando era otro. No el azimut, o sea, el cenital. Lo voy a revisar bien para dejarlo bien claro. Pero es una condición. Es finalmente para... mm, 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 es una condición para que no pase si tienes un ángulo que sea mayor a 90, no funciona. Como que lo corrijo. Es como un if. Ya, ahora sí. Claro, porque, por ejemplo, si estás ahí acá y tienes un ángulo cenital mayor a 90, quiere decir que el sol está abajo. Entonces no tiene sentido. Claro, sí, es que nunca he visto ¿Cachai? como esa condición en un código. Sí, creo que nosotros igual fue la vez que lo usamos para esta tarea, fue la primera vez que la vimos, si no me equivoco. Pero claro, es para eso, es para condicionar que esto funcione, sí, solo sí, cuando esto se cumple. Si esto no se cumple, es como que esté multiplicando por cero, entonces no lo corrige cualquier caso de error. Ya, perfecto. Eso, ya. Bueno, voy a dejar de grabar y después voy a subir bien el ejercicio con todo corregido, porque en algún lado tengo un error, no caché dónde. Ya. Muchas gracias. Ya. Que estés bien.